Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. De regreso a Roma, el Papa Francisco comentaba qué pasa en Perú, que todos los presidentes terminan presos. Antes, en el aeropuerto no Jorge Chávez, sino en el grupo aéreo número 8, el presidente le había dicho que lo único malo en nuestro país eran los políticos. Por cierto, el presidente de la República concedió una entrevista a la cadena CNN en el marco de esta visita del Santo Padre a nuestro país y tenemos algunas frases destacadas de esa conversación con el periodista José Levi. El presidente dijo, entre otras cosas, el Parlamento trató de vacarme de un día para otro sin ninguna razón para hacerlo. Eso hubiera sido una derrota tremenda para la democracia. Y lo que necesitamos es la unión de criterios. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Nos lanzaron unas cosas que había que contestar de un día para otro, donde recién yo me entero de cosas que no conocía, refiriéndose, por supuesto, a estos contratos de Westfield con Odebrecht. También dijo, esas acusaciones las rechazo totalmente. Eso fue un embate para tratar de sacarme sin ninguna documentación y nosotros nos defenderemos hasta el final. De alguna manera, el jefe de Estado deja entrever entonces que sí acudirá a la Comisión Lavallato o en cualquier caso la convocará a Palacio de Gobierno para responder las preguntas que ésta tiene pendientes de una respuesta por parte del jefe de Estado. Yo he sido una persona honesta toda mi vida, he trabajado por 60 años y no acepto que se trate de manchar una reputación ganada en toda una vida de trabajo. Esto es solo un extracto de la entrevista que el presidente Kuczynski concediera a la cadena CNN recientemente. Y muy bien, ya se encuentra con nosotros el ministro de Transportes, Bruno Yufra. Ustedes saben, el viernes tocamos esta decisión del Ministerio de Transportes de dar por terminada cualquier conversación con el consorcio Kunturhuasi, es decir, cerrar una etapa en lo que era el proyecto para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. Kunturhuasi está evaluando una demanda ante el CIADI, que es un tribunal internacional que podría, según el exministro de Economía Alonso Segura, costarle al Estado muchísimo dinero. El ministro Yufra sostiene que eso no va a suceder y para ampliar esa información y decirnos exactamente qué es lo que ha sucedido con Kuntur, está con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mávila. Gracias por darme la oportunidad de explicar bien qué es lo que ha pasado. Yo creo que el pueblo peruano y en particular el pueblo cusqueño merece una explicación detallada y aquí estoy para responder a tus preguntas. El día de hoy atiende una entrevista en el diario El Comercio donde señala que el aeropuerto de Chinchero se hará de todas maneras. Se hará de todas maneras, pero definitivamente no con Kunturhuasi. Es correcto. Nosotros hemos resuelto el contrato de una manera unilateral por razones de interés nacional y eso es lo que ha ocurrido en términos de la relación con Kunturhuasi. Sin embargo, el aeropuerto es una prioridad y ese es un compromiso de este gobierno. Tenemos toda la disposición y evidentemente el compromiso de seguir adelante con este importante proyecto para el pueblo cusqueño que ya no puede esperar más tiempo. Ya el aeropuerto de Cusco, como tú bien sabes, está completamente a tope, digamos, utilizado a tope y tiene el gran reto Cusco de seguir creciendo su flujo de turistas. Así que este aeropuerto es una solución a esa problemática y no puede demorarse más tiempo. Ya los cusqueños han esperado muchos años en tener el aeropuerto en Chinchero como para seguir demorándolo, ¿no? Cuando uno revisa información sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, la necesidad de un aeropuerto internacional, uno puede remontarse incluso a los años 70. Es decir, esta no es una idea de este gobierno, tampoco fue una idea del gobierno de Ollanta Humala, ni siquiera de Alan García en su segunda gestión, sino que es algo que ya viene incubándose desde hace se han hecho muchos 40 estudios, años por lo menos. El MTC tiene muchísimos estudios también, y OASI, que es este organismo internacional de aeronáutica civil, también conoce las características de Chinchero y cómo, digamos, se podría plantear ahí ese aeropuerto. Así que efectivamente estás en lo correcto. Este es un aeropuerto que, digamos, cuya concepción viene barajándose desde hace más de 3 décadas, ¿no? ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo con Kuntur si antes se había dicho que el divorcio iba a ser amigable? A ver, acá yo quiero ser muy claro en cuanto a las etapas y cómo ha evolucionado el acercamiento con Kuntur en el marco de esta discrepancia. Inicialmente, cuando yo entro a la cartera, plasmamos las posibilidades de llegar a un acuerdo de mutuo disenso y nos comprometimos las dos partes en que así sea. De hecho,
tengo algunos documentos que te puedo mostrar donde se sustenta que en primer momento el mutuo disenso, firmado por ambas partes, era una de las opciones. Una. Así es, porque claro, tú puedes decir, oye, me voy a divorciar amigablemente y a la hora que te encuentras en el juzgado o escuchas las pretensiones de las dos partes, el divorcio no termina siendo de mutuo disenso. ¿Cuáles eran las otras opciones? Las otras opciones eran que no se dé, digamos, el contrato tenía la salida por incumplimiento de cualquiera de las dos partes, ahí van dos salidas, el mutuo disenso o la resolución unilateral. Eran 4 opciones para terminar este contrato. Entonces, frente a la incapacidad en ese momento de llegar a un acuerdo por mutuo disenso, el Estado tomó la iniciativa, digamos, por las condiciones que se habían planteado y la necesidad de defender los intereses del Estado, se tomó la decisión de la resolución unilateral del contrato, que era perfectamente válido. Es una cláusula que ambas partes han firmado. Por interés nacional se puede justificar la resolución unilateral del contrato. Eso se ha acordado el Estado con Cunturuguasi perfectamente en el marco del contrato, así que no hemos incumplido esas condiciones. Evidentemente, la resolución unilateral no le pide permiso a la otra parte, porque si no, no sería una resolución unilateral. No implica que esa resolución o las causas detrás de la resolución las tenga que aprobar la otra parte, porque si no, no sería una resolución unilateral. Y ese es un poco el escenario en el que nos encontramos después de la resolución unilateral. Pasamos a una etapa de trato directo, que es la etapa que se, digamos, conforma de forma previa a un arbitraje. En esa etapa hemos avanzado razonablemente bien hasta un punto en el que acabó el plazo y ya teníamos prácticamente una solución consensuada de salida que implicaba simplemente ponernos de acuerdo en un número. No hemos estado discutiendo si el contrato iba o no iba, lo que hemos estado discutiendo es el número. ¿Cómo se resolvía el contrato? ¿Cómo se resolvía? No tanto cómo se resolvía, porque ya estaba resuelto según la aplicación de esta cláusula de salida, sino siguiendo cada uno de los pasos que esta cláusula indica en términos de la cuantía que se tenía que pagar, el monto que se tenía que pagar, que el contrato establece. Hay una penalidad por resolución unilateral, un poco más de $8 millones, y se tenían que reconocer los gastos, digamos, incurridos en el proyecto, previa auditoría para validar que esos gastos efectivamente hayan estado asociados al proyecto. Y es en ese contexto en que el Estado pide, para no seguir demorando más, porque insisto, eso es importante reconocer, las más de 300 hectáreas que tenemos nosotros, 370 y tantas hectáreas. 347. Son un poquito más porque en realidad hemos comprado otros terrenos, pero las más de 370 hectáreas que tenemos son del Estado. O sea, es tierra del Estado que se puso en materia de concesión mientras duraba el contrato y una vez resuelto el contrato tienen que regresar a manos del Estado. Y esa es un poco la figura que se dio dentro del trato directo. Se solicitó la transferencia voluntaria, la entrega voluntaria de las tierras como una señal de avance en el marco del contrato, del trato directo, y lamentablemente eso no pudo ocurrir. Establecimos una fecha para esa entrega. Yo he estado personalmente en Chinchero, el alcalde de Chinchero, la población de Chinchero, el notario que se llevó, y lamentablemente no ocurrió la transferencia. Ellos enviaron un abogado que no tenía poderes para la firma del acta, y además en ese momento quisieron incluir en el acta una glosa que ciertamente era inaceptable para el Estado, que en vez de que sea una entrega voluntaria de tierras, como es la única forma que podía darse, sea una transferencia donde ellos dejaban claramente que no era una entrega voluntaria, por lo tanto se podría interpretar que era pues una suerte de usurpación y eso pues de ninguna manera el Estado iba a aceptarlo. Lamentablemente eso supuso o gatilló que se rompiera el trato directo en esta etapa por la ausencia de buena fe, digamos, en esta En el comunicado que emite Cunturuguasi al enterarse de la decisión tomada por el Ministerio, ellos señalan que habían siempre expresado a lo largo de esta etapa una muy buena fe y que habían cedido muchísimos puntos, incluso
Sabemos que eran como 10 los puntos que se habían abordado y que había una concesión de varios de estos. ¿Qué es lo que no se pudo finalmente resolver? ¿La devolución de los terrenos? Lo que te acabo de comentar. ¿Y eso porque qué alegó Kuntur para no devolver los terrenos? Mira, eso te lo tendrán que contestar ellos. A nosotros no nos han dado mayores detalles. Simplemente ellos se negaban a una entrega voluntaria de terrenos. Como si lo que estuviera en discusión sean los terrenos. Lamentablemente, en este caso, los terrenos han sido, digamos, materia de un secuestro contractual. Y al terminar la fase del trato directo, que si no me equivoco ocurrió el 13 de enero, ellos ya están en la obligación de entregarlos. Y es así que el Estado se los ha requerido y le ha exigido que entreguen los terrenos. Lamentablemente, como te digo, no se pudo llegar a esa entrega voluntaria, que es la única manera con la cual nosotros podemos recibir los terrenos, no podemos arrancharle. Si le entiendo bien, todo este proceso era para disolver el contrato. No, el contrato ya está. Es decir, el contrato ya estaba resuelto. La aplicación de la cláusula es. ¿Kunturhuasi no puede alegar que el contrato sigue vigente? La posición de Kunturhuasi en ese sentido, a mi entender, es una posición demasiado exigida. Ellos creen que sigue vigente el contrato, cuando nosotros hemos aplicado la cláusula de resolución unilateral, de caducidad unilateral. Y esa cláusula tiene un procedimiento. Y ese es el procedimiento que de alguna forma hemos estado discutiendo, que termine en un número. Estamos hablando cuando empieza este trato directo. Durante todo este tiempo de trato directo. ¿Que ya lleva 6 meses o 6 meses. Exactamente. O sea, aquí lo que estaba en juego era, oye, ponámonos de acuerdo del número. No la continuidad de la relación. Kuntur ya estaba fuera del juego. No, ya estábamos hablando del número, ¿me entiendes? Si hubiera sido ese el caso, todo este tiempo se hubiera estado discutiendo sobre el contrato sigue vigente, no, el contrato no sigue vigente, el contrato sigue vigente, no, el contrato... No hemos estado en ese plan. Se ha estado hablando de un número, de una salida para concluir, digamos, esta etapa. Y ese es el tema central. Por eso yo sigo pensando que en esa lógica, para ellos es mucho más sensato llegar a ese número y seguir pensando en ese número y no secuestrar las tierras. ¿Cuánto es ese número para el Estado peruano? No, yo no quiero en este momento entrar al detalle de cifras por respeto a la confidencialidad que esto ha tenido hasta la última etapa del trato directo, pero el contrato claramente establece qué cosas se deben de reconocer. Y en esa lista de reconocimientos se incluye primero la penalidad, que nadie la discute. ¿Cuánto es la penalidad? 8 millones y pico de dólares. Los gastos en los que se ha incurrido, y esos gastos en algunos casos son públicos, porque han estado validados por los CITRAN, por ejemplo, los estudios de ingeniería, los planos, que son algo alrededor de 23 millones de dólares, y una serie de gastos... El trabajo que ellos hicieron al realizar los estudios, ¿a eso se refiere, esos no, 23 millones? El pago que ellos hicieron para comprar los estudios de ingeniería es una propuesta técnica que merece un pago. Un pago, ¿no? ok. Y eso era del orden de 23 millones, y entre sumas y restas había un número que solamente recogía lo gastado. Aquí no estamos hablando de ninguna penalidad adicional, no estamos hablando de indemnizaciones, no estamos hablando de lucros cesantes, porque eso no lo pide esa cláusula. La cláusula lo único que indica es haz una devolución de los pagos, digamos, que ha realizado el concesionario mientras duró, digamos, su actuación en este contrato. Nada más. Y eso es lo que termina discutiéndose. Yo creería que con esa misma lógica de haber estado prácticamente encarando un acuerdo, ellos van a tener que buscar, me imagino, la figura más fácil, más económica para ellos de recuperar ese número, ¿no? Eso es básicamente. Mientras tanto, y aquí hago la invitación nuevamente al consorcio, porque le hemos exigido que entreguen los terrenos, hago un llamado para que reflexionen sobre la, digamos, absoluta neutralidad de los terrenos con respecto a la materia de la discusión. Aquí no hay nada que discutir en términos de la propiedad de los terrenos y quién los debe tener. Eso es algo que ya en este momento, tras haber culminado el contrato y haber pasado 6 meses, que es lo que exige el contrato previo a la caducidad final, porque tenías que pasar por 6 meses de trato directo, ya eso tiene que ocurrir en este momento, que es la entrega oficial de los terrenos voluntariamente. Ahora, si se apeló al trato directo como una de las 4 posibilidades, otras... Eso es una consecuencia previa, digamos, es una antesala a un arbitraje. Entonces lo que sigue es el arbitraje. No necesariamente. Puede haber un
puede ser un arbitraje internacional, puede ser un arbitraje local, ellos tendrán que ver cuáles son sus opciones, puede haber una actitud de fijación o de propuesta en la que el Estado cree conveniente aceptar. Yo creo que todavía hay algunas opciones. Evidentemente, lo más probable es que ellos quieran irse a algún arbitraje. No sé qué puertas de arbitraje tocarán. El CIADI puede ser una de ellas, no es la única. Y en ese contexto también ellos tendrán que saber sustentar su posición. Nosotros tenemos una posición sumamente clara, como la ha tenido el Estado Mávila en todos sus procesos. De 15 procesos arbitrales finalizados, el Estado ha ganado 12. Y en los 3 en los que en teoría no ha ganado, la compensación que ha terminado pagando, en uno de ellos ha sido de 3% del monto solicitado y en otro de 4% del monto solicitado. Esas 15 controversias internacionales que llevaron al CIADI sumaban más de 50.000 millones de dólares. Y lo que el Estado peruano ha terminado pagando como consecuencia de haber, entre comillas, perdido esas 3 opciones, ha sido 45 millones de dólares. Es decir, 0.08%. Claro, suena ridículo en comparación a la demanda, lo que se había demandado. Entonces, claro, tú puedes decir que ahora se puede venir una demanda, pues, multimillonaria de centenas de millones de dólares. Eso no tiene ningún sustento, no hay esa posibilidad. Es lo que decía el viernes aquí el exministro de Economía, Alonso Segura. Él decía que esto puede terminar con un juicio en CIADI que nos costaría varios cientos de millones de dólares. En la entrevista que concede usted al diario El Comercio dice, ¿el Estado podría terminar no poniendo nada? ¿Eso es posible? No, yo en esa entrevista me refiero a la segunda etapa de esta historia, que es cuando nosotros empezamos a construir el aeropuerto. Y nos basamos en eso simplemente por hacer pública una propuesta de un gran operador de aeropuertos mundial que nos ha hecho llegar formalmente una propuesta diciendo, oye, yo pongo la plata para hacer el aeropuerto, dámelo por 40 años, yo lo opero y yo me cobro sobre el movimiento comercial del aeropuerto. ¿Es como si el nuevo concesionario asumiera la penalidad del anterior? ¿O no, los gastos? No, dos cosas diferentes. Es eso de que no nos termine costando, hace referencia a cómo podría llevarse el proyecto si fuese una iniciativa autofinanciada por un operador. Porque la pregunta que le hacen es, ¿van a tomar los terrenos? Usted responde no. El 13 de enero venció el contrato, o sea que podemos exigir la devolución. Así es. Pero exigir la devolución cuando la otra parte se declara en rebeldía y dice que no va a ceder los terrenos, llevaría a una toma por parte del Estado de esos gobiernos. No, hay mecanismos legales para poder recuperar los terrenos. No es una toma, digamos, violenta. Claro, es como que tú alquilas tu casa, te dejan de pagar, el contrato venció, tú no entras y lo sacas, hay un mecanismo legal para hacerlo, ¿no? Queríamos que lo hicieran antes como parte del acuerdo de reembolso de sus gastos. Continúa usted en esta entrevista. Ahora será el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el que determinará cuánto debe reembolsársele. Así es. La pregunta del periodista es, al final el proyecto va a salir más caro que si se hubiera hecho por la famosa adenda. Y usted dice, no necesariamente. Hay empresas internacionales interesadas incluso en financiar todo a cambio de una concesión un poco más larga. Es decir, más larga de los 40 años. Más larga de lo que inicialmente era esta concesión, que era 35, ¿no? Que era 35 años. Pero entonces, ¿se refiere sí a que un nuevo concesionario podría asumir todo lo que le ha costado al Estado esto? Con sus más y sus menos. Puntualmente en esa respuesta hago referencia a que pueden haber, y de hecho lo hay. Si la concesión es de 60 años, por ejemplo. No tanto así, porque ya esos 50, años adicionales no van a sumar 45. Mucho en términos de valor actual. Pero podemos hacer los cálculos y lo importante aquí, Mávila, es hay mucho interés en este proyecto. Muchos operadores internacionales están, digamos, mirando de cerca este proyecto. Algunos de ellos han hecho llegar propuestas como las que te acabo de presentar. Y en el marco de esa, digamos, dinámica, ¿cuántos son los que se han interesado por el proyecto? Bueno, por lo menos han habido 6 o 7 empresas que nos han hecho saber formalmente su interés. ¿Podría nombrarnos algunas? Vinci, empresas chinas, empresas canadienses. En general, todos los grandes operadores de aeropuertos han mostrado de alguna manera interés en esto. Y creo que si salimos a volver a ofrecer esto correctamente, porque aquí tenemos que señalar, este proyecto, Mávila, el contrato se firma en julio del 2014, o en abril del 2014, si no me equivoco. Mira la cantidad de tiempo que ha pasado y lamentablemente esto no tuvo buen puerto. Y no tuvo buen puerto, Mávila, porque se hizo mal ese contrato. La Contraloría recientemente
ha emitido un documento y ha señalado claramente cuáles eran las deficiencias. Este es el informe justamente que ha colgado la Contraloría. Veo que has hecho tu trabajo. Jesús María, 26 de diciembre del 2007, esto es un documento de carácter público que recientemente divulgó la Contraloría respecto al contrato famoso del aeropuerto de Chinchero. Ahora, cuando uno somete este informe técnico, ¿no? Acá dice hechos observados, al análisis de un especialista que puede traducir, porque esto resulta a veces ilegible, el contrato original tenía dos problemas. Uno, el diseño mismo del proyecto. Parece que ese diseño estaba mal planteado. Y lo otro era la búsqueda de los postores, que tiene que ver con las bases de convocatoria. No, pero lo más importante, Mávila, es que no se fijaba una tasa de interés máxima en el financiamiento del proyecto. Y además no se fijaba una fecha límite para el cierre financiero. Entonces, claro, ellos podrían presentar un cierre financiero carísimo y como no había un tope de tasa, ellos no estaban incumpliendo nada. Y como el Estado no iba a aceptar un cierre financiero leonino, entonces le decía que no. Pero como no había una fecha límite para cerrar, ellos podían tomarse los años de los años en cerrar y presentar nuevas opciones y el Estado decirle no y no. Y así el Cusco terminaba 3, 4, 5 décadas sin aeropuerto mientras se buscaba un cierre. O sea, no establecías la tasa máxima y no le ponías un límite en el tiempo para que se logre el cierre financiero. De esa manera está el concesionario completamente libre de presentar las veces que quiera esa tasa. Tanto es así y tan claro es así que desde que se firma el contrato hasta que culmina el gobierno del presidente Ollanta Humala, no se hace nada. Ni se aprueba un cierre, ni se resuelve el contrato. La pregunta es, ¿por qué no se resolvió el contrato? Si podían haberlo hecho ante la incapacidad de un cierre financiero. Porque el contrato no te permitía hacer eso. Entonces, hubieran tenido ellos que tomar la decisión que nosotros sí tomamos de ponerle fin a este circuito vicioso. Vamos a entrar sobre eso más adelante porque hay una famosa adenda que ha costado para el gobierno que pretendía solucionar estos problemas. Funcionarios importantes. Como conocemos. Así es. De la Contraloría o del informe que ha presentado la Contraloría se desprenden varias cosas. Una, que el estudio de ubicación y orientación, y esto no es bueno tampoco para el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En efecto, el estudio de ubicación y orientación de la pista parece que no está completo. No hay una justificación para la orientación de la pista. Dice, ¿cómo lanzaron un concurso público si no había ese estudio completo? Esa es otra pregunta que uno se puede hacer a partir de esto. Es decir, si el estudio técnico no estaba completo, ¿cómo se convoca, ¿no?, a un concurso público para obtener a un postor? Y son preguntas que los funcionarios del gobierno de Humala deberían responder. También, eso es cierto, dice. Carta referencia de en el 2010 las bases del concurso. Estamos hablando del gobierno de Alan García, en 2010, porque les contábamos antes a los televidentes que este tema viene de varias décadas atrás. Muchos años. Así es. Se pedían tres cosas, tres requisitos a los postores. Uno, informe del patrimonio de la empresa. Dos, la facturación anual de la empresa, es decir, la solvencia económica que podía sustentar. Y tercero, una carta de referencia de una entidad bancaria internacional del postor o concesionario que refleje un respaldo financiero, un garante, una suerte de garante. En el año 2011 retiran este tercer punto de sustento, es decir, la Contraloría cuestiona ahora que no se haya reemplazado por un requisito similar y que simplemente bastara una declaración jurada del postor para adjudicárseles, creer en la palabra del postor sin que haya una que garantice que lo que está diciendo ese postor es correcto. Entonces le dan la buena prueba a una empresa que no había hecho cierre financiero y esto puede llevar a suspicacias, ¿no?, de que se quiso favorecer a una concesionaria en particular. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, yo no quiero ponerle una etiqueta a ese diagnóstico, pero sin duda me reafirmo en lo que acabo de conversar, que además está señalado esto es de la Contraloría. Por la Contraloría, que ese contrato, lo dice, ese contrato estaba mal hecho. Parafraseando, lo estoy poniendo en palabras más o menos sencillas después de analizarlo y de consultarlo, pero la Contraloría lo ha publicado. La idea ligera, muy suelta de huesos, de decir que por qué nosotros no rompimos el contrato si venía mal, hay que cambiar la pregunta. Es ¿por qué el gobierno anterior no hizo algo contra ese contrato que venía mal en vez de solamente pateárselo a este gobierno? Es que la pregunta es por qué este gobierno continuó con un contrato que estaba mal hecho. Por eso sale la adenda, Mávila. Por eso es que se gesta la adenda. Ahora, le leo porque la adenda, que es una corrección al contrato, es una modificación al contrato,
La adenda lo que hacía era justamente solucionar los problemas que tenía esto, el contrato inicial. ¿Estudios técnicos de cómo o dónde se iba a construir la pista, por ejemplo, estaban incluidos en la adenda? La parte de los estudios técnicos es una información que nos han hecho llegar en la Contraloría, además de un estudio, por ejemplo, de vientos, que se exigen como mínimo 5 años. Los estudios de viento, y acá me voy a abrir solamente un minuto, existen en el MTC solamente que divididos en periodos de 3 y 2 años, o sea, son acumulativos en 2 ejercicios, digamos, de evaluación, ¿ok? Entonces, algunas características técnicas pueden ser levantadas porque ciertamente existe ese sustento. Sin embargo, la ausencia del tope de la tasa de interés era algo gravitante, o sea, nos podían haber estado presentando cierres financieros eternamente junto con el hecho de que no había una fecha límite para hacer eso. Y ahí es donde radica el gran vacío de ese contrato, que, como todos hemos visto, han pasado los meses del gobierno anterior y nos los ponen en este gobierno con esas deficiencias. Y lo que hace este gobierno, considerando la importancia del aeropuerto, porque lo fácil hubiera sido patearla y patearla, considerando la importancia y tiempo transcurrido sin el aeropuerto, lo que hace este gobierno es tratar de salvar esta situación, creando esta adenda, firmando esta adenda, que bueno, todos hemos visto lamentablemente el desenlace. Ministro, ¿no? para aterrizar algunos criterios. Esta es una declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski en junio del año 2016 en la revista Semana Económica. A él se le pregunta sobre los proyectos que están trabados o todavía no ejecutados y él se refiere concretamente y en estos términos al aeropuerto de Chinchero. Dice, en ese caso hay que ayudarlos a levantar la plata, nada más. Dice, yo me voy a ir ahí a cada lugar a destrabar. Es decir, la única objeción que propone el presidente Kuczynski cuando ya es presidente electo en junio de 2016 es el levantamiento del capital para la inversión. Claro, porque el levantamiento del capital supone un costo de financiamiento, Mávila. Y el costo de financiamiento que estaba presentando este concesionario era demasiado alto para el Estado. Entonces lo que se necesitaba era una solución para levantar un capital a un costo razonable. Y esa es básicamente las expresiones. Digamos, encaja exactamente en la línea que te estoy diciendo. Sí, pero hay dos objeciones más por parte de la Contraloría. Una, los estudios técnicos, que no se solucionaban con una adenda. Y dos, el tema de la garantía que tenía que contar o presentar un postor para poder sustentar su solvencia económica, garantizar su solvencia económica. Kuntur no tenía un garante que dijera, sí, esta empresa es solvente. Sí, digamos, pero eso no es, digamos, ¿No lo le más parece importante porque pueden haber fianzas que al final de cuentas igual garantizan las posiciones y los compromisos contractuales. Entonces, digamos, un garante puede ser una empresa adicional, te da una seguridad adicional. ¿Ustedes entonces estaban conforme con lo que se había exigido a Kuntur en el contrato anterior? No. Que era solamente un informe del patrimonio y una facturación anual. Nosotros, con eso se daban por Mávila, a nosotros no nos correspondía estar conformes o no, era el contrato que ya estaba firmado con esas condiciones. Pero me está diciendo que el contrato era malo. Sí, claro, en cuanto a la tasa de interés y a la falta de un límite. Por eso le hago la pregunta, ¿por esto no era malo? Es que esto viene después, esas observaciones han salido después. No se hizo una evaluación con Contraloría en ese momento. Tenemos que trasladarnos al momento en que se abre los contratos, se ven las deficiencias del contrato y se identifica que el problema por el cual durante meses, casi 3 años, no se había llevado adelante este cierre era por estas carencias del contrato. Entonces, esas carencias fueron solucionadas con la adenda. Ahora, Contraloría ha hecho ver una serie de observaciones adicionales que evidentemente vamos a tener que tener en cuenta ahora que las ha hecho. Pero nosotros no tenemos cómo anticipar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero este contrato les ha costado perder a Martín Vizcarra en el ministerio. Este contrato les ha costado también que el señor Torne, jefe de campaña del señor Kuczynski en su momento, debido a las reuniones que sostuvo con el Contralor, también tuviese que alejarse del Poder Ejecutivo. Hubo esa historia penosa que todos conocemos. Entonces, ¿no valía la pena estudiar a fondo el contrato? Bueno, después de eso han pasado muy pocos meses y se ha resuelto de forma unilateral. Porque es año y medio ha transcurrido para que hoy, gracias a un informe de una Contraloría que publica esto el 26 de diciembre, después del cuestionado Contralor anterior, sepamos que se había otorgado la concesión a una empresa que simplemente había entregado un informe financiero de modo particular, sin ningún garante sin ningún tercero que opinara respecto a ella, solo
con la opinión y la palabra del concesionario. Claro, pero digamos en los términos de el contrato nada se podía hacer al respecto. ¿No y es tampoco cierto? sobre los estudios técnicos de la pista. Tampoco sabían que ustedes nada de eso. No se tenía esa información, por supuesto. No se ha ¿Cuándo la tenido han conocido esa información? con el informe de la Contraloría. Es decir, recién El ahora. mes pasado, por eso. Pero por sí eso- sabían que estaba mal en el tema financiero. Absolutamente, porque eso es una cosa súper nítida. Cualquiera que lee el contrato y conoce la historia te dice el contrato está en esa parte está muy mal hecho porque deja abierta cualquier tasa de interés que se presente y no le pone límite en el tiempo para cerrar. Entonces, el concesionario, si es que el contrato no se lo impide, va a presentar una tras otra vez Entonces las tasas. ustedes propusieron una adenda para solucionar el tema de interés y poder finalmente adjudicarle el aeropuerto de Mira, Chinchero Magda, a una empresa que no tenía cómo sustentar, que era solvente y que tampoco había presentado estudios técnicos adecuados Sí, pero para eso- una obra de esa Pero naturaleza. eso se hubiera evidenciado, por ejemplo, la parte técnica, si es que hubiese habido una demora por un tema técnico, una observación en el tema técnico. Recuerda que todo lo técnico está supervisado por OSITRAN, se valida, se aprueba. Entonces, el aspecto técnico no era un inconveniente y no era una preocupación. Queda por ver si es que las observaciones que hace la Contraloría son levantadas, porque de pronto... ¿No será porque gente del entorno del gobierno actual era parte de Conturhuasi? De ninguna Allegada manera. De ninguna manera, Magda. O sea, al entorno aquí- presidencial. acá estás era parte de reviviendo, Conturhuasi. reviviendo un no, fantasma le estoy que haciendo no- las preguntas porque que me no preocupa existe. que ustedes pusieron especial énfasis en el tema de la tasa de interés, en el asunto financiero, pero que esta empresa estaba descalificada a priori. Tenían estudios, no tenían, mejor dicho, estudios técnicos adecuados para construir una pista de aterrizaje No. de un Eso- aeropuerto internacional y tampoco tenían una carta de garantía Sí, que pero- decía que la empresa tenía suficiente capacidad financiera para enfrentar un proyecto de más de 600 millones de dólares. Ya, pero eso no es así. Tampoco queremos tirarle tanto barro, si se quiere, a cómo se gestó este contrato. El estudio técnico era incompleto. El estudio técnico que se aprobó en su respectivo momento, hasta donde yo tengo detalles nítidos, Mávila, estaba completo. Esos son los estudios de ingeniería que se presentaron en su momento, se validaron, OSITRAN los aprobó y eso es suficiente, la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería. Con eso se tiene el aspecto técnico con un check. Pero se acaba de enterar de que eso no es verdad, ministro. Recién me estoy enterando y tenemos que ver a un mes de esta presentación la profundidad de esa observación, porque como te digo, la observación de los vientos, por ejemplo, que también se ha dado, es una observación muy fácilmente subsanable. Piden 5 años de estudios y lo que se tiene en el MTC son 3 años por un lado y 2 años por otro. 3 más 2 suman los 5 años de estudio y se valida No esa se puede observación. hacer siquiera una autocrítica cuando se ha perdido a un ministro de Transportes como Martín Vizcarra, que además es el presidente, cuando se trata de un proyecto que políticamente le ha costado al gobierno muchísimo. En palabras Sí. de la señora Mercedes Arauz, incluso la adenda era políticamente inviable. Ella lo Bueno, dijo, Mercedes Arauz dijo, es políticamente Sí. inviable. Mira, si la hay un adenda. espacio de autocrítica... ¿Por qué insistir con esa adenda que les ha costado tanto? Porque, Tiene que mira, haber algo atrás. Porque el Cusco pierde 50 millones de soles en pérdida social, calculado por el mismo sistema que evaluó este proyecto anualmente. Porque el Cusco no puede esperar su aeropuerto más tiempo. Porque la población está esperanzada en ese aeropuerto para dinamizar su economía, entre muchas otras razones realmente de interés nacional. Y es en ese contexto, sabiendo que eso ocurría, que este gobierno dijo, oye, esto lo vamos a arreglar. No vamos a caer en la irresponsabilidad de patear la pelota por todo el tiempo que se pueda para no enfrentar Pero estaban las protegiendo cosas. a una empresa que había infringido las normas, No, en ese momento que no se había conocía. incumplido con los estudios técnicos. No, Mávila, estás manejando una información incorrecta. Te vuelvo a repetir, te vuelvo a comentar. Los estudios técnicos estaban aprobados perfectamente por OSITRAN, por el MTC, que son los estudios definitivos de ingeniería, que son Aunque el los estudios señor Chuac técnicos. diga ahora que no es así. Es que el señor Schack está haciendo observaciones a posteriori. Entonces, en la foto, cuando Pero sobre el nosotros... contrato original Pero a ver, que Mávila, ustedes recibieron cuando asumieron este gobierno. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Mávila, vimos qué cosa estaba
presentado para este proyecto, había un contrato firmado que no tenía el cierre financiero, que era muy problemático en términos del manejo que suponía una figura como tal, y habían unos estudios de ingeniería que no tenían ningún problema. Entonces nosotros en ese momento, claro, viendo hacia atrás, tú podrías decir, oye, ¿por qué no le pediste otra observación de estudio? ¿Por qué íbamos a pedir una observación de estudio si en ese momento la foto era estudios aprobados? Lo único que cojeaba era la parte financiera porque no se tenía el cierre financiero. Oye, ¿cómo solucionamos la parte financiera? Nadie ponía en discusión los estudios técnicos. Nadie ponía en discusión los estudios de ingeniería. Entonces, tendríamos que estar como medios inspirados para decir qué cosas sometemos a evaluación. Años después ha venido un informe de Contraloría que hace unas observaciones, o sea, en el mes de diciembre. Bueno, eso será una señal de alerta y nos dirá, mira, en la parte técnica aquí hay una observación, pero eso viene después, pues, Mávila. Si Ocitran y el Ministerio de Transportes le dieron visto bueno a esas... Así es, habría que a ver, esos estudios técnicos. ¿Hicieron mal su trabajo entonces? ¿Ocitran hizo mal su trabajo? Eso es lo que nos falta ahora constatar, ver cuál es la profundidad de las observaciones contra la aprobación de los Cuando estudios de se le pregunta por este tema a Kuntur, la respuesta es las bases, que ellos cumplieron con las bases que el gobierno del señor Ollanta Humala estableció para concesionar el aeropuerto de Chinchero. Por lo tanto, Kuntur cumplió. Lo que estaba mal eran las bases. Bueno, recogiendo además lo que después se plasma en el contrato, ¿no? El vacío del orden financiero. Si es un contrato, ¿no? Por eso vuelvo a la pregunta y es algo que realmente siento que no va a tener una respuesta. Si las bases estuvieron mal hechas, porque no eran lo suficientemente exigentes para convocar a concesionarios de nivel, si se exonera a la empresa de una garantía que avale su capacidad financiera, si el tema financiero adicional de los intereses estaba mal, si ni siquiera había los estudios técnicos, ¿por qué insistir en una adenda y no simplemente romper el contrato y acabar y darle al pueblo del Cusco, Mávila, borrón y cuenta nueva? Claro, vengan más, si me está reconociendo que hay tantos postores hoy interesados en ese proyecto. Eso lamentablemente no tenía cómo darse en el primer momento. O sea, la única consigna que se tuvo fue vamos a sacar adelante este aeropuerto, vamos a darle a los cusqueños lo que el gobierno anterior no pudo darle con tantos meses de no había estudiado ese contrato, porque él dijo lo único que falta aquí es levantar el capital. Bueno, nada más falta. Haciendo la referencia al costo que supone. ¿No conocían a Kuntur-Huasi? Bueno, Mávila, nosotros no hemos firmado ese contrato. No hemos sido los responsables de la firma de ese contrato. Pero han insistido con ese contrato, han tratado de salvar el contrato. Claro, pero no es una actitud responsable tratar de salvar un proyecto que Cusco espera décadas. ¿No es acaso una actitud responsable decir, bueno, si esto tiene este problema, vamos a solucionarlo de esta manera? ¿No es acaso justo para ellos, Mávila? ¿No dilata la posibilidad de que el aeropuerto se pueda construir? No, te voy a explicar por qué. Nosotros, anticipándonos a este escenario, ya hemos tomado algunas cartas en el asunto y oportunamente, si el tiempo nos los permite, puedo regresar a darte todos los detalles. Tenemos varios cursos de acción posibles, los llamados planes B, si se quiere, para no interrumpir. Ahora lo que estamos esperando, y evidentemente esto sí es una condición absolutamente necesaria, es que se entreguen las tierras voluntariamente, tierras que son del Estado peruano, que le corresponde recibir ya dentro del marco del contrato, habiendo sido resuelto unilateralmente, tras haber pasado los 6 meses posteriores a esa resolución. ¿Cuánto puede demorar un arbitraje en resolverse, un arbitraje internacional? Depende, puede ser muy pocos meses si es que llegas a un preacuerdo de forma... ¿Y lo máximo que podría demorar? Algunos años, 3, 4... Por ejemplo, si Kuntur alega que las bases sobre las que se exigió los estudios técnicos estaban mal hechas, y que por eso el incumplimiento bueno, no sería porque, ojo, no se trata de gobierno, se trata de Estado peruano. Sin puede duda. ser Humala, puede ser Kuczynski, pero duda. A fin de cuentas el que va a ser demandado ante el CIADI no es el señor Kuczynski ni el señor Yufra, es el Estado peruano como tal. Felizmente, porque cree que vamos a perder entonces. No, porque yo no quiero estar en una demanda internacional a nivel personal. Yo tengo que trabajar por el país en el MTC y dedicar mi tiempo a sacar adelante los grandes proyectos y no a pelearme internacionalmente. Bueno, la pregunta es que esto, según algunos, puede durar hasta 10 años. No. Según
fuentes allegadas a Kuntur puede demorar hasta 10 años. Eso no va a retrasar. ¿Por qué no retrasaría la construcción o la nueva concesión del aeropuerto? Porque en ese escenario no necesitaríamos a Kuntur para construir el aeropuerto. Necesitamos las tierras, simplemente ¿Y se puede llevar, digamos, tener un arbitraje en curso y al mismo tiempo concesionar? Absolutamente. Y yo te voy a invitar para que veas tú el proceso y nos visites cuando el aeropuerto esté en construcción. No tiene nada que hacer una cosa con la otra. Ahora lo que corresponde es recuperar las tierras que son propiedad del Estado en el marco de un contrato que fue resuelto y esperó sus 6 meses, como dice la cláusula de resolución unilateral. Eso es lo único que tenemos que hacer. Finalmente del gobierno regional del Cusco que me acaban de hacer llegar, donde hay 5 puntos. Uno dice, el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros para el gobierno regional es de prioridad para promover y gestionar el desarrollo de la macrorregión sur de nuestro país y el incremento de la actividad turística. 2, las competencias de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros son de responsabilidad del Ministerio de Transportes, por lo que exigimos que en relación al rompimiento del trato directo entre el MTC y la empresa concesionaria Kuntur Huasi sea el propio ministro Yufra el encargado de brindar las explicaciones correspondientes. El ministro está acá dando las explicaciones. Tercero, han transcurrido más de 3 años de la firma del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional. Luego, la resolución unilateral en el mes de julio de 2017 y en la actualidad la ruptura del trato directo entre el Estado y la empresa Kuntur Huasi, sin que hasta el momento exista claridad respecto del proyecto más importante para el Cusco y para toda la macrorregión sur del país. Desde la perspectiva del gobierno regional, asumiendo responsablemente la demanda histórica del Cusco y de la macrorregión, convocaremos oportunamente a una reunión del Consejo de Coordinación Regional, establecer una agenda común sobre la construcción de la infraestructura aeroportuaria, previa explicación del ministro de Transportes, en función de las consideraciones jurídicas y técnicas del actual estado situacional. Convocamos a la más amplia unidad de los cusqueños y los pueblos conformantes en la macrorregión sur para defender un derecho injustamente postergado por los protervos intereses del centralismo y sus representantes políticos. ¿Qué le decimos al Cusco? Y tiene toda la razón, y yo iré a Cusco, voy a Chinchero prácticamente cada 2 semanas porque hemos estado negociando la compra, finalmente llegando a acuerdos con las comunidades. Ya hicimos una primera transacción, le hemos pagado a la primera comunidad, ya tenemos un acuerdo con la segunda comunidad para la compra de todos los terrenos que faltan, con el trabajo dedicado también de Gualberto Sayo, que es el alcalde de Chinchero, y por supuesto que vamos a ir para conversar con Edwin Licona. La pregunta que te hago después de leer ese comunicado, ¿no te parece, Mávila, que el aeropuerto es de interés nacional? ¿Te parece justo que Eso nosotros...? No está en discusión. Lo que está en discusión es haber prolongado la agonía de este proyecto por tanto tiempo si se sabía que el contrato era malo. Lamentablemente esa es la foto en la que vivimos. 1 año y medio es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Es tiempo en que no se avanzó la construcción, es la postergación para el Cusco, es ingresos para la gente que iba a participar de este proyecto. Por eso es que nosotros queríamos sacar adelante lo más rápido posible este proyecto. Lamentablemente. Pero con una adenda que no soluciona nada. Por lo menos puede admitir eso, ministro. La adenda no solucionó nada. No, la adenda solucionaba la parte financiera, Mávila, que es lo que no me has dejado explicarte muy bien. Yo encantado puedo regresar a este programa a explicártela perfectamente con más detalles, con más tiempo. Pero la Contraloría ahora está diciendo que con la adenda no era suficiente. Igual iban a objetar el contrato. Pero eso lo está diciendo ahora, eso no por lo eso, no lo sabía. Por eso le digo, con la adenda no se solucionaba nada, porque hoy la Contraloría hubiera publicado esto y entonces ya no hubiera sido el gobierno de Humala, sino ustedes los que cargarían directamente con el fracaso del contrato. Es un poquito injusto que nos pidas hace 6 meses que sepamos la información que aparece recién ahora. A la luz de lo que nosotros teníamos como evidencia incuestionable era aprobación de estudios de ingeniería definitivos, check. Tema financiero, no check. X. ¿Ha sido el Estado incapaz? No le digo su gobierno ni su gestión, el Estado en general, incapaz de poder sacar adelante este proyecto. Evidentemente, eso es una pregunta que no demora nada en contestarse. Este proyecto ha tenido una serie de deficiencias, empezando con este contrato mal elaborado, pero ha habido una incapacidad para gestionar una solución. Y aquí lo que hemos recibido nosotros ha sido una papa caliente que hemos tratado de resolver. Porque recordemos que hubo hasta conversaciones entre el señor Torne y el Contralor para que obtuvieran un informe favorable sobre esa adenda. Ahí estamos entrando nuevamente yo lo sé, pero es la lectura que hace el ciudadano, ministro. Claro, pero un Contralor al margen de los detalles técnicos, es la lectura que hace el ciudadano. Chinchero sigue siendo un problema. Sí, habría que explicarle bien al ciudadano, de la misma manera, que este Contralor fue altamente cuestionado, fue destituido justamente
por tener actos sumamente cuestionados y no tenía ninguna credibilidad su función. Pero a ese ¿No es contralor cierto? cuestionado, sin ninguna credibilidad, se le solicitó la aprobación y la manito para darle visto bueno a la adenda. Bueno, ese es un tema que ya se ha tocado muchísimas veces, Mávila. Yo no quiero entrar a revisar esos detalles, si fue una manito o no fue una manito. Para nosotros no fue un pedido de intervención, fueron unos comentarios en el contexto de decir, oye, no te demores tanto, que necesitamos sacar adelante las cosas. Esa es una historia pasada. Ahora lo que tenemos que ver es cómo sacamos adelante este proyecto. Y lo más importante en esa consigna es poder ejecutar de una manera transparente, honesta, como todo lo que estamos haciendo desde el MTC, un proyecto que Cusco no puede verse perjudicado. Es impostergable. Y el requisito es la liberación voluntaria, la entrega voluntaria de las tierras, toda vez que ya pasó el tiempo que el mismo contrato exige esperar, que son los 6 meses del trato directo. Correcto. Ahora estamos frente a esta posición y esperamos que el concesionario entre en razón y no secuestre los terrenos como ilegalmente en este momento lo está haciendo. Correcto, ministro. Le agradezco su presencia en el programa. Gracias Le a ti deseo por la mucha suerte, oportunidad. sobre todo por lo que significa Chinchero para el Cusco y para el país, cuando tenemos varios retos por cumplir, uno de ellos sobre todo la descentralización, ¿no? Sin duda. Este es el segundo aeropuerto más importante del país. Así es. Recibiría vuelos internacionales, operaría en la noche. Digamos, el beneficio para el flujo turístico del Cusco es incalculable. Entonces, es momento de darle una solución definitiva. ¿Se puede estimar en cuánto dinero está perdiendo Cusco y el Perú? La pérdida social de no tener el aeropuerto es aproximadamente 50 millones de soles anuales. Esos son los cálculos que se presentaron en la evaluación del proyecto. 50 millones de soles. Esa es la anuales. pérdida social. O sea que en lo que va del gobierno hemos perdido 75 millones. Súmale todo lo que se perdió el gobierno anterior también por la patadita. Ese es el problema de dejar tirando las cosas, ¿no? Y no enfrentar la solución. No, en total, imagínense, los 75 más todo el resto, un montón de plata. Suma un número grande. Muy bien, ministro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a achicarlo. Sí, de eso se trata. Le deseo mucha suerte en lo que viene por delante y ojalá el gobierno pueda concluir con buenas noticias para Chinchero y el Cusco. Para eso estamos trabajando a tiempo completo. Le agradezco nuevamente que esté aquí. Nosotros hacemos